La salud es posible y está en tus manos. A continuación escucharás Autana Natura Radio con Dubrasca Castillo. Acompáñanos. Hola, hola amigos, saludos nuevamente a todos los que nos escuchan alrededor del mundo. Bienvenidos nuevamente a una edición de Autana Natura Radio con la mejor información de salud para tu calidad de vida. Recuerda que puedes conectarte con nosotros y escucharnos a través de Auténtica Radio todos los lunes a las 3 de la tarde, hora Venezuela, y a las 21 horas en España, y también a través de www.arepavolátil.com. Esta conexión con Arepa Volátil la puedes hacer en cualquier momento para escuchar toda nuestra programación. Los saludamos desde la dirección, Miquel Legato, quien se encuentra en España, y Carlos Alfonso en Venezuela. En los controles nos acompaña, como ya es costumbre, nuestro director Miquel Legato, y por acá en la producción y locución quien les habla, Dubrasca Castillo. Yo estoy con ustedes desde Venezuela. Te recuerdo que escuchas Auténtica Radio, la primera radio online creada por venezolanos para venezolanos. Miles de corazones latiendo en una misma melodía. Auténtica Radio suena a Venezuela. Puedes seguirnos también y no perderte de nada de nuestra programación a través de nuestras redes sociales, en Instagram, Spotify, TikTok y YouTube como @auténtica_radio y @autananatura. Bueno, vamos a comenzar después de este saludo. Esta nueva edición de Autana Natura es una de las más esperadas por mí, porque como ustedes saben, yo me dedico en Autana Natura en Instagram a divulgar información relacionada con las condiciones autoinmunes, en mi caso específicamente del vitiligo, que es la condición que yo tengo, pero generalmente voy publicando información relacionada con las condiciones autoinmunes en general. Hoy vamos a hablar de qué son las condiciones autoinmunes y cómo abordarlas. Este tema es importantísimo, sobre todo en esta época. Y para conversar de esto, me acompaña hoy, directo desde los Estados Unidos, la doctora Mónica Peña. Ella es médico venezolana con diplomado en nutrición y suplementación. Mónica, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por abrir este espacio para promover la salud, que creo que es algo que es muy importante hoy en día, sobre todo con tanta información que conseguimos en redes, pero muchas veces no es información que es veraz. Entonces, bueno, me encanta que tengamos estos espacios para abrir un poco esos conocimientos que tenemos que tener acerca de nuestro cuerpo, acerca de nuestro estilo de vida y acerca de las condiciones autoinmunes. Sí, Mónica, eso que acabas de decir es importantísimo, el tema de la sobreinformación que tenemos ahorita. Todos los días sale una nueva aplicación, una nueva red social, y entonces aparecen y sale información y sale información, y realmente es apabullante no saber a quiénes escuchar o qué cosas hacer. Yo creo que lo más importante es este tipo de espacios, así como tú lo dices, llevados por supuesto de la mano de profesionales. Por eso nos acompañas hoy, por eso para nosotros es importante que nos hables en este caso de las condiciones autoinmunes, porque me vas a corregir, Mónica, si no es así. Yo tengo la sensación de que hay como un repunte, no sé si siempre ha sido así, pero yo tengo la sensación de que estamos ahorita como ante una epidemia mundial de condiciones autoinmunes. ¿Cómo lo ves tú? Así es, bien. Sí, hoy en día, como veníamos diciendo, hay una epidemia de información también. O sea, es como que todo el mundo quiere conseguir información en todos lados, en las redes, y muchas veces incluso hay especialistas que dicen cosas que tal vez no son tan acertadas, ¿no? Entonces yo me enfoco en siempre cuestionar lo que estoy aprendiendo, ¿no? Y siempre hablo de volver a nuestros orígenes, de enfocarnos en lo que es el verdadero origen del ser humano y ponerle un poquito de lógica, ¿no? Por eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y sí, realmente hoy en día las condiciones autoinmunes son cada vez más comunes, y todas las enfermedades autoinmunes
tendemos a creer que son un azar, una suerte del destino. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a atacarse a él mismo. Para quienes no saben, las condiciones autoinmunes pues son condiciones o enfermedades en las que el cuerpo empieza a atacar a las células propias porque las reconoce como ajenas. Es decir, tu cuerpo tiene un sistema inmune que funciona como tu sistema de protección, como si fuese un ejército que protege a un país, pero es un ejército que protege a tu cuerpo. Y se encarga de acabar con todas esas células que no sean propias de tu cuerpo, que no sean bienvenidas, como virus o bacterias en exceso, porque siempre tenemos virus y bacterias en nuestro cuerpo. Y también se encarga de deshacerse de eso que no funciona, de toxinas en tu cuerpo. Pero ¿por qué de repente tu cuerpo empieza a atacarse al mismo? ¿Por qué de repente, en el caso del vitiligo, como es tu caso, tu Brasca, empieza a atacar a las células que pigmentan nuestra piel? Y entonces empiezan a haber zonas de despigmentación o zonas blancas, ¿no? Correcto. ¿Por qué ocurre eso? En el caso de las personas con artritis reumatoide, ¿por qué ocurre que el cuerpo empieza a atacar a sus propias articulaciones? En el caso de las personas con intestino irritable, ¿por qué ocurre que las células de ese intestino se están deshaciendo? ¿Por qué ocurre que no está funcionando eso ahí? Y resulta que la ciencia ha tenido que estudiar muchísimo esto y se han notado ciertos patrones entre el estilo de vida y el desarrollo de estas condiciones autoinmunes, porque es como si nosotros estuviésemos entrenando a ese ejército y diciéndole, mira, necesito que reconozcas a este malo que está aquí y lo elimines, pero resulta que ese malo que estamos buscando en la foto, como si pusieras esos panfletos o esos volantes de Se Busca, resulta que se parece a otros buenos que están en nuestro cuerpo. Entonces imagínate que estuviese este de Se Busca sin bigote y los de tu cuerpo tienen bigote. Entonces, bueno, tu cuerpo dice, no, igual se parece mucho, vamos a atacarlo. Se parece y vamos por ellos también. Exactamente, eso es un poco lo que pasa, pero vamos a entrar ahorita un poco más a profundidad en por qué empieza a ocurrir eso. Perfecto. Entonces, nos encontramos en una época, en una etapa donde nuestro estilo de vida, y yo me supongo, yo presumo, me anticipo, Mónica, a decir que el tema de la alimentación es uno de los grandes responsables de lo que nos está ocurriendo. Y obviamente eso está muy relacionado a esta época que nosotros vivimos, donde todo es tan veloz, donde todo se necesita para más rápido, de inmediato, incluso en la alimentación. ¿Es así? Así es, está directamente relacionado con nuestro estilo de vida. Y vamos a hablar un poquito más de eso porque resulta que nosotros somos una nave nodriza de bacterias y ellas van modificándose a medida que nosotros vamos creciendo y de acuerdo al estilo de vida que vamos teniendo. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son, Mónica, esos aspectos, además de la alimentación, que nos están condicionando a tener como una mayor predisposición? Y si no se llama predisposición, tú me dices cómo lo podemos identificar nosotros como pacientes, a tener una condición autoinmune. Una persona que nos esté escuchando ahorita que no tenga absolutamente nada todavía de esa naturaleza, pero que pudiera de pronto de alguna manera identificar cuáles son esos factores, digamos, de riesgo que puede comenzar de pronto a analizar detenidamente para evitar entrar en el espectro de la autoinmunidad. Ok, bueno, la alimentación es lo más importante porque se calcula que alrededor del 70-80% de las enfermedades crónicas hoy en día están relacionadas a la alimentación. Luego de esa alimentación, pues viene la exposición a toxinas. Y ustedes dirán, bueno, pero es que yo no trabajo en una industria, es que no necesitas trabajar en una industria para estar expuestos a toxinas. Las toxinas las encontramos en el aire, en el que estamos ahorita, hoy en día, pues con las industrias que tenemos. La calidad del aire es muy contaminada a menos que vivas en el campo, y en el caso de que vivas en el campo igual estás expuesto a toxinas a través de productos de limpieza, a través de productos de cuidado personal. Muchos de ellos están cargados con sustancias que intoxican tu cuerpo y que tal vez son seguras a cierto grado, pero cuando vamos acumulando un poquito aquí, un poquito allá y un poquito más allá, vamos viendo esa sobrecarga. Y otra de las
de los factores muy importantes es el estrés y la carga emocional, que se ha comprobado que tiene una relación directa con nuestro sistema inmune. Los factores de estrés y de cargas emocionales fuertes influyen directamente en áreas de tu cerebro que promueven la producción de anticuerpos o de esos defensores de tu sistema inmune. Así que sí, el estrés no es una teoría hippie, no es que porque estés estresado tal vez te puedas sentir un poquito mal, realmente afecta directamente tu sistema inmune y tu hormona. Qué importante todo eso que acabas de mencionar. Nada menos ayer tuvimos un programa dedicado al área emocional y su impacto en la salud de los humanos. Vamos a ir en este momento, Mónica, a una pausa musical, a la primera de este segmento. Y al regreso vamos a seguir hablando un poco más de esto, del 80-70% de nuestro sistema inmune alojado en el intestino y toda esta intoxicación que nos mencionabas. Vamos entonces a escuchar a Cort y su tema Sonreír. Ya volvemos con más de Autana Natura Radio. Mente, cuerpo y espíritu sano son la prioridad. Seguimos con más de Autana Natura Radio con Dubrasca Castillo. Continuamos con más de Autana Natura Radio. Escuchas Auténtica Radio Online y hoy nuestro tema es ¿qué son las condiciones autoinmunes y cómo abordarlas? Me acompaña la doctora Mónica Peña, directamente desde los Estados Unidos. Ella es médico venezolana con diplomado en nutrición y suplementación. Mónica, en el segmento anterior estabas conversando, nos estabas contando cómo el sistema inmune localizado está en nuestro intestino, 70-80%, más o menos por ahí creo que mencionaste que va el porcentaje, lo cual quiere decir, o sea, yo creo que eso es una cifra completamente determinante. Si tú tienes un diagnóstico autoinmune, definitivamente tienes que pensar en resolver qué pasa con tu intestino. Sí, hoy en día cada vez hemos comprobado más en la ciencia que las condiciones autoinmunes mejoran o empeoran de acuerdo con la alimentación y con la nutrición. Y entonces dirán, ¿pero por qué? Bueno, principalmente por eso, porque del 70 al 80% de nuestro sistema inmune se localiza en el intestino. Pero más allá de eso, me gustaría comentarles un fact súper interesante que cuando yo me enteré, me impresionó tanto, me impactó, porque esto lamentablemente no nos lo enseñan en la escuela de medicina y no lo enseñan ni siquiera en una escuela de nutrición. Estas son cosas que he descubierto yo a partir de mis ganas de estudiar, de mis ganas de aprender y que posteriormente estaré haciendo una especialidad en eso, pero resulta que nosotros somos literalmente una nave nodriza de bacterias y tenemos más bacterias que células humanas en nuestro cuerpo. ¡Wow! Diciendo eso, resulta que la mayor parte del ADN contenido en nuestro cuerpo no es ADN humano, es ADN de bacterias. Menos del 1% de nuestro ADN o del ADN contenido en nuestro cuerpo es ADN humano. Por lo tanto, la expresión de enfermedades no se viene a que es un gen defectuoso. Claro que hay casos, hay muchísimos casos en los que hay un gen defectuoso, pero son muy, muy, muy escasos, ¿ok? Cuando se está presentando esta condición autoinmune, es una alerta de tu cuerpo diciéndote, hey, hay algo aquí que hay que corregir. El cuerpo es una máquina maravillosa que está hecha para estar sana. No es una máquina... Yo estoy de acuerdo contigo. Y cuando hay un síntoma, cuando hay una enfermedad, es nuestro cuerpo diciéndonos, hey, ponle ojo a esto. Y pues resulta que gran parte de todas esas bacterias que nos acompañan se alojan en el intestino y forman lo que llamamos microbiota intestinal. Esa microbiota intestinal es un órgano hoy en día, se considera un órgano como si fuese nuestro riñón, como si fuesen nuestros pulmones. O sea, así de importante es la microbiota. Es considerada hoy en día un órgano más del cuerpo humano. Así es.
Y esa microbiota intestinal aloja el 70 al 80% de nuestro sistema inmune. Y entonces es un conjunto de bacterias ahí, pero resulta que esas bacterias tienen que tener un equilibrio perfecto. Ahí tenemos una cantidad de microorganismos, tenemos bacterias, tenemos virus, tenemos parásitos, y necesitamos un equilibrio entre ellos, porque hay unas de ellas que llamamos bacterias buenas, porque de por sí ellas solitas nunca podrían causar una enfermedad, por eso se le llaman bacterias buenas, y ese debería ser un 85% de nuestra microbiota. Y luego tenemos un 15% que se consideran bacterias malas, porque son bacterias que en condiciones de multiplicación, o sea que si se proliferan mucho, si se aumentan en cantidad, pueden generar enfermedad. Pero en ese 15% exacto, nos ayudan más bien a crear un apoyo a esas bacterias buenas para defendernos. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando esta microbiota intestinal se ve alterada? Bueno, cuando esta microbiota intestinal se ve alterada, no solamente se afecta a nuestro sistema inmune, ella se comunica directamente con nuestro sistema endocrino. Entonces, si se afecta nuestra microbiota intestinal, se afecta ese sistema endocrino, que son todas nuestras hormonas, nuestras tiroides, las hormonas femeninas para las mujeres, las hormonas masculinas para los hombres. También se influencia la actividad o la creación, la formación de la serotonina, que es la hormona que nos genera felicidad, que nos hace sentir plenos. ¿Okay? Otra de las funciones importantes de esta microbiota intestinal es la absorción de nutrientes. Ellas nos ayudan a digerir los alimentos para posteriormente que pasen a nuestro intestino, o sea, las células de nuestro intestino, y en esas células de nuestro intestino pasan a la sangre. Y aquí viene el papel de la alimentación en la creación y la formación de enfermedades autoinmunes y de enfermedades crónicas. Okay. Resulta que nuestro intestino, las células de nuestro intestino forman una especie de barrera que se llama barrera intestinal. Ellas deben estar todas juntitas, pegadas unas de otras, como haciendo una especie de pared de bloque. ¿Okay? Esos bloquecitos tienen que estar unos pegados con otros. Y lo que los une, esos bloques, esa especie de cemento, es algo que llamamos uniones estrechas. Esas uniones estrechas forman esa pega que mantienen esa barrera intestinal unida y que permite dejar afuera lo que el cuerpo no necesita para desecharlo con las heces, y permite que entre lo que el cuerpo necesita, que son los nutrientes que van a ir directamente a nuestro torrente sanguíneo para llenarnos de vitalidad, para llenarnos de salud, para ir a alimentar y nutrir todos nuestros órganos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Llegan los alimentos a nuestro intestino. Bueno, primero pasan por la boca, el esófago, el estómago, se van deshaciendo ahí, luego llegan a nuestro intestino, y ahí la microbiota intestinal ayuda con ese proceso de degradación de los alimentos, y posteriormente esos alimentos pasan a través, en esa forma mínima de expresión, a través de esas células del intestino, y pasan a nuestro torrente sanguíneo. Los carbohidratos pasan en forma de glucosa, las proteínas pasan en forma de aminoácidos, los ácidos grasos o las grasas pasan en forma de ácidos grasos, ¿ok? Y de glicerol. ¿Y qué pasa? Cuando nuestra microbiota está desbalanceada, no se puede hacer bien ese proceso de degradación de los alimentos, y los alimentos empiezan a fermentarse en nuestro intestino. Otra de las cosas que ocurre cuando estamos expuestos a altos consumos de gluten, de lácteos, cuando consumimos alcohol, algunos medicamentos como antibióticos o analgésicos afectan esta microbiota intestinal, y no solamente afectan la microbiota intestinal, sino que rompen las uniones estrechas de nuestro intestino. Están quebrando ese cemento, están rompiendo esa pared. ¿Y qué es lo que está pasando cuando esa pared se pierde su integridad? Cuando esa pared se empieza a romper, empiezan a pasar toxinas, empiezan a pasar restos de alimentos mal digeridos directamente al torrente sanguíneo. Y ahí ya no hay barrera. Ya no hay barrera, y es cuando nuestro cuerpo empieza a decir, ¿qué está pasando? Porque nuestro cuerpo no está diseñado para obtener esos pedazos tan grandes. ¿Okay? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, con el caso del gluten,
que el gluten, la estructura química de ese gluten mal digerido, se parece mucho a células de nuestras articulaciones, a células de nuestra tiroides, a células de nuestra piel. Y ahí es donde empieza lo que estábamos hablando en el segmento anterior, que pones un panfleto donde dice se busca, pero resulta que tenemos otro parecido. Y nuestro cuerpo, además de empezar a atacar el gluten, porque nunca lo había visto en la sangre y no debería estar en la sangre, empieza también a atacar a las células, en tu caso, de tu piel. A todo lo que se parezca al gluten, ¿no? A todo lo que él vea que más o menos se parece al gluten, lo va a atacar. Exactamente. Y ahí es donde entra en juego esa parte de tu genética, de qué es lo que va a atacar primero. Ahí perfecto. Sí, no anteriormente. Perfecto. Qué bueno. Wow, Mónica, este es un proceso, me encanta cómo lo explicas porque se entiende perfectamente cuál es el proceso que nos lleva a esa condición autoinmune. Vamos nuevamente a una pausa de música y continuamos hablando de esto para que ya vayamos entendiendo cómo es que se generan en nosotros estas condiciones autoinmunes. Vamos a escuchar El lado oscuro con Jarabe de Palo. Ya volvemos. Mente, cuerpo y espíritu sano son la prioridad. Seguimos con más de Autan Natura Radio con Dubrasca Castillo. Seguimos con más de Autana Natura Radio a través de la señal de Auténtica Radio que suena a Venezuela. Seguimos hablando de lo que son las condiciones autoinmunes y cómo debemos abordarlas. Me acompaña hoy desde los Estados Unidos la doctora venezolana Mónica Peña, quien es especialista en nutrición y suplementación. Mónica, en el segmento anterior nos diste una explicación. Yo siento que fue súper sencilla, me encantó porque se entendió perfectamente cuál es el proceso que comienza de alguna manera a llevarnos. Yo creo que eso es como progresivo, ¿verdad? Eso va ocurriendo, comienza a ocurrir hasta que tenemos ese intestino permeable, el famoso intestino permeable, esta microbiota alterada, y comienzan a pasar cosas raras que el cuerpo dice, un momento, ¿qué es esto que está entrando a la sangre? Yo no lo reconozco y necesito atacarlo. Esto es un proceso que toma tiempo, ¿verdad? Así es, un proceso que puede tardarse más de 30 años en construirse, ¿no? Pero precisamente son esos daños acumulativos que se van sumando y que termina apareciendo una condición autoinmune. Pero hoy en día cada vez es más, o sea, se ve en cada vez más jóvenes la aparición de estas enfermedades autoinmunes. Antes era algo que podía verse después de los 30 años y ahorita lo puedes incluso encontrar en niños con condiciones. ¿Pero y qué está pasando? ¿Siempre es la alimentación? Es la alimentación totalmente, y no solamente la alimentación, sino son las prácticas. El tipo de productos, ¿será? Exactamente, los productos y las prácticas que se están usando hoy en día para la fabricación de, bueno, no podemos decir alimentos porque eso ni siquiera alimenta, o sea, de estas comidas, ¿ok? Que se están haciendo, que son... Digamos productos que se comen. Productos que se comen. Sí, porque ¿qué pasa? Entonces ahí entramos mucho en la polémica, ¿no? Entonces el gluten es malo porque mi abuelita, que pasó toda la vida comiendo pan, que ella no desarrolló nunca una condición autoinmune, y vivió 200 años. Es lo que siempre mi abuela vivió 212 años y comió gluten y nada le pasó, no le dolía nada. Mira, ahí entran en juego muchísimas cosas. Porque puede ser que a la abuelita nunca le pasó nada, puede ser que de repente tu abuelita tuvo diabetes y puede ser que no. Pero lo que sí sabemos es que anteriormente la forma en cómo se cultivaba el trigo era totalmente diferente. Cuando en la época de tu abuelita no tenías cultivos tan masivos de trigo, y esta forma en la que se cultiva el trigo ha obligado a las industrias a tener que modificarlo genéticamente para cada vez poder poner más pesticidas en él y que no se mueran los cultivos. Entonces tú modificas genéticamente el trigo para que sobreviva a un pesticida que en condiciones naturales ninguna planta puede sobrevivir a esa exposición. Y eso es lo que nos comemos nosotros. Bueno, yo no, porque yo no como gluten.
ya no. Y eso, bueno, pero es lo que termina llegando a nosotros cuando lo comemos. Correcto. Luego de eso, entonces esa modificación genética, ¿qué es lo que genera en la propia planta? Genera que en el trigo, en el caso del trigo, tiene mayor concentración de gluten. ¡Wow! O sea, lo hace potente. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre después? Anteriormente, para la fabricación de panes, como en la época de Jesucristo, que él usó el pan y lo partió entre todos, bellísimo, pero resulta que para fabricar el pan en esa época se usaban fermentos, como la masa madre. Para Correcto. poder fabricar el pan, se pasaba a través de un proceso de fermentación, y esa fermentación hacía un proceso de predigestión de ese gluten. Entonces lo iba deshaciendo, y cuando llegaba a nuestro intestino no era una bomba, estaba ya predigerido y nuestro cuerpo podía, procesarlo de una mejor manera sin que afectara tanto el intestino. No, y ahora tenemos unos panes, Mónica, por decir un producto que además de que tienen ese tipo de gluten genéticamente modificado, tiene como una cantidad de conservantes para que se mantenga 3 meses en el supermercado. A eso iba, o sea, ese pan se ponía duro a los 2 días. Este pan, además de ponerle este trigo que está genéticamente modificado, ya no se hace ese proceso en el que esa levadura predigería el gluten, sino que agregamos levaduras que están también otra vez pasadas por una industria, que rompen totalmente el proceso natural, y lo que hacen es que el pan leude, pero también hace desastre en tu intestino, porque esas levaduras no son más que una especie de hongos, son bacterias que terminan afectando a las bacterias de tu misma microbiota intestinal. Además de poner esas bacterias que no son las ideales y que están en una manera que no es la ideal, le agregan azúcar, porque incluso aunque el pan esté salado, probablemente tiene algún tipo de azúcar. Y si ustedes van en este momento a su alacena y revisan todos los ingredientes que hay en el pan que se compraron, creo que estarían muy sorprendidos y dirían, wow, yo de repente esto no es lo que quiero tener todos los días en mi cuerpo, porque además también se le agregan, como estábamos comentando, preservantes, se le agregan grasas trans, se le agregan aceites proinflamatorios que también terminan afectando nuestra microbiota intestinal. Esos son otros de los factores que afectan esa microbiota intestinal y que contribuyen con esa pérdida de la barrera intestinal, y es que son los aceites vegetales. Los aceites vegetales hechos de semillas, correcto, Mónica, que se cree que son completamente inofensivos, el aceite, la margarina, estas grasas raras. El aceite, como el aceite de canola, el aceite de maíz, el aceite de girasol, están directamente relacionados con enfermedades autoinmunes, sobre todo en la artritis. Para las personas con artritis tienen una gran deficiencia de omega 3 y altos niveles de omega 6. ¿Y qué es lo que ocurre en estos casos? Que cuando tú agregas estos aceites vegetales, ellos son altos en omega 6. El omega 6 es proinflamatorio cuando está en altos niveles en sangre, y se empeora la condición de la artritis. Se ha comprobado científicamente que al cambiar la alimentación de personas con artritis e incluir alimentos ricos en omega 3, suplementación adecuada con omega 3, no les estoy diciendo que vayan a comprarse el suplemento de omega 3, por favor no lo hagan, porque la mayoría de los suplementos que conseguimos en el mercado son de aceite de pescado que ya está rancio, así que por favor no lo hagan. Entonces, yo de hecho de eso comparto mucha información en mis redes, me pueden seguir @doctororgánica, y también doy muchas clases con Reverdece tu vida, así que bueno, vayan allá. Eso que acabas de decir, Mónica, de la artritis, porque te digo que yo a veces veo y hablo con personas que tienen esta enfermedad, esta condición de artritis, y entonces están dependiendo de medicamentos, pero los ves entonces que cocinan con los aceites de semilla, y entonces yo me pongo a pensar y digo, Dios mío, pero yo quisiera que todo el mundo tuviera, por eso creo este espacio, porque es que creo que necesitamos mucho reeducarnos, ¿no? Esto no se trata de que haya buenos o malos médicos, sino que necesitamos como volver a redireccionar lo que es el enfoque de la nutrición y el abordaje de la salud, incluso de nosotros como pacientes. Yo soy pro paciente informado que trabaje
con su médico de forma segura, con preguntas y que sea respetado tu criterio como paciente, porque a veces hay médicos que sencillamente no te escuchan y te dicen, no, eso no es así. Vamos a una pausa musical de nuevo, Mónica, y vamos a seguir hablando de esto que tiene tanta repercusión en la alimentación, como lo es el tema de los aceites, y hay tantas otras cosas más. Vamos a hablar del azúcar, que dijimos que íbamos a profundizar también en el tema del azúcar. Claro. Vamos a escuchar en esta parte, en esta pausa de música, a Leiva y Natalia Lafourcade y el tema Diazepam. Seguimos con más. Mente, cuerpo y espíritu sano son la prioridad. Seguimos con más de Autan Natura Radio con Dubrasca Castillo. Y continuamos con más de Autana Natura Radio a través de la señal de Auténtica Online. También puedes escuchar toda nuestra programación a través de www.arepavolátil.com. Seguimos hablando de qué son las condiciones autoinmunes, de qué van, todo lo que implica desarrollar una condición autoinmune y cómo abordarla. Lo estamos hablando con la doctora venezolana Mónica Peña, quien es especialista en nutrición y suplementación. Mónica, esta especialización que decides hacer en nutrición y suplementación viene dada precisamente por lo que me comentabas en el primer segmento, que comienzas a investigar, comienzas a cuestionar, yo diría a usar un poco más, no sé si decir la lógica sea odioso, pero sí como poner como en remojo un momento qué es todo esto. Yo siento que es como una lógica, que hay como una lógica dentro de todo esto. Decides estudiar nutrición y suplementación precisamente porque te das cuenta que algo estaba faltando. Sí, empecé a darme cuenta, mira, desde que estaba en la escuela de medicina, nosotros nos van enseñando lo maravilloso que es el cuerpo los primeros 2 años y luego nos enseñan en tercer año la enfermedad. Y de repente las células del sistema inmune no funcionaron. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, todavía no se sabe, tal vez puede estar relacionado con exposición a toxinas, tal vez puede estar relacionado, pero no había una relación, nadie hablaba de esto que estamos hablando hoy. Sí. Y no tenía sentido, o sea, era como a faltar una pieza en el rompecabezas, ¿ok? Entonces empecé a ponerme más curiosa, además, estando en el hospital, en mis prácticas médicas, me daba cuenta tantas personas que habían con diabetes, con hipertensión, con accidentes cerebrovasculares y cómo llegaban hasta este punto y por qué. Y yo decía, pero estas enfermedades son totalmente prevenibles, ni siquiera deberían existir. O sea, ¿por qué estamos llegando hasta acá? Porque a esta persona se le tiene que amputar un pie, porque a esta persona se le tiene que amputar toda una pierna por la diabetes. O sea, ¿por qué falta esa educación? ¿Por qué esta persona llegó hasta aquí? ¿Por qué esta persona cree que su enfermedad no es tan grave? Tantas personas con insuficiencia renal también, por causas secundarias, por efectos secundarios de largos años de tratamiento de diabetes o de hipertensión, porque termina en una insuficiencia renal. Y era como que, wow, o sea, ¿por qué? ¿Por qué estamos en esto de manejar la enfermedad en vez de prevenirla? Que es el enfoque de la medicina funcional, ¿no? Integrativa, la prevención. ¿Por qué no nos enfocamos en cuidar la salud en vez de tapar síntomas y manejar la enfermedad? Entonces, ahí empezó mi curiosidad y empecé a investigar y me empecé a dar cuenta todas las cosas que nos estaban faltando. Y no es porque no... Mira, es que el sistema está construido de esa manera, o sea, no podemos saberlo. Sí. Mientras estamos en la escuela de medicina, no hay nadie que nos lo diga, no hay nadie que nos lo enseñe, y pues nosotros estamos ayudando a otras personas cuando te damos un analgésico para calmar tu dolor, porque tú tienes dolor y está bien, y te lo estamos calmando, pero ¿por qué se originó ese dolor? Claro, yo creo que los dos enfoques son necesarios, definitivamente, pero falta ese otro. Exactamente. Entonces, es como empezar a integrar la parte de la ciencia, bueno, es que también esto tiene ciencia, la parte de la medicina alopática o esta medicina que te da los medicamentos, okay, esta medicina convencional,
con una medicina preventiva, con una medicina del estilo de vida, con ponerle ojo a por qué se están buscando esas enfermedades y llamar un poquito más la curiosidad. Y pues resulta que la OMS lo publica todos los años, o sea, más del 80% de las enfermedades hoy en día y las muertes, en consecuencia las muertes por esas enfermedades, son prevenibles. Además, son prevenibles. Prevenibles, o sea, las podemos evitar. ¿Cómo las podemos evitar? Mira, toda esta información es, yo creo que es tan impactante en el buen sentido, que yo creo que yo te digo por mi caso, yo obviamente yo no soy médico, yo soy periodista, pero cuando a mí me dieron mi diagnóstico de vitiligo, a mí me mandaron, fueron una lista así de cremas, ponte sol a tal hora, esto sí, esto no, para arriba, para abajo, de día, de noche, y no te estreses, ¿no? Y entonces yo decía, pero yo pensé igual que tú, o sea, yo no estaba desde la medicina, yo decía, pero no es posible. Yo le preguntaba, fui a 5 dermatólogos, todos excelentes médicos y siguen siendo excelentes médicos, pero ninguno me supo responder qué me estaba pasando en realidad. Y yo empecé a investigar, Mónica, yo misma, y leyendo estudios que a veces no entendía y me iba a investigar los mismos estudios para yo después poderlos entender. No digo que yo lo sé todo, pero es cuando yo consigo en realidad qué es lo que me estaba pasando. Y por eso yo te digo, con alimentación yo he logrado repigmentar muchas zonas de mi vitiligo. Uh-huh. Y ahí es cuando yo me doy cuenta de que definitivamente eso tiene que ser, o sea, un abordaje. Y sin embargo, en el caso del paciente con vitiligo, que son las personas que me escriben a mí, no me pueden creer que tienen que modificar su alimentación. Es que precisamente esa es otra de las cosas que pasa. Tú vienes y le dices a un paciente, mira, tienes que hacer esto, y la gente es como que, pero ¿por qué no me das la pastilla? Me lo va a resolver. Uh-huh. No, resulta que tú eres dueño de tu salud. Tú. Correcto. Y nada más que tú eres dueño de tu salud. Nos hemos acostumbrado a que el médico bueno es el que te da una pastilla, y realmente no. El médico bueno es el que integra su conocimiento para guiarte a ti en la solución de tu enfermedad o la mejora. Así que no es realmente responsabilidad de una pastilla tu salud, es tuya. Y es fuerte, porque ¿qué pasa? Que eso requiere responsabilidad. Sí, así es. Tu acción, y no todos. Vamos a hablar del azúcar, Mónica, que no se nos olvide hablar del azúcar. El azúcar también es otro. Ahí entra un gran papel el azúcar, porque también hay un factor adictivo. La azúcar es tan adictiva como la cocaína. ¡Wow! Incluso más. Entonces, imagínense, o sea, yo no tengo ningún vicio, pero tengo como todos los días un azúcar, entonces es como que... Eso se escucha mucho. Yo lo único que veo es comer un dulcito de vez en cuando, aquí y allá. O que no te das cuenta, o sea, todos los días y se va acumulando, pero no es solamente la parte adictiva o que afecte nuestra imagen. De repente, no importa si tienes un poquito de barriga o no tienes un poquito de barriga, no es eso lo que nos preocupa. Lo que nos preocupa es que esta azúcar al llegar al torrente sanguíneo, nuestro cuerpo no está diseñado. Y volvemos otra vez con lo que dije desde el principio. Todo lo que vaya en contra de nuestros orígenes y nuestro diseño biológico va a generar enfermedad. Nuestro cuerpo no está diseñado para tener esas altas cargas de azúcar en el torrente sanguíneo. ¿Por qué? Porque en la naturaleza nosotros teníamos las frutas. ¿Y qué tiene la fruta? La fruta tiene fibra y tiene un poquito de azúcar. Claro que sí, pero es que ese azúcar la necesitamos, y la necesitamos para tener energía, y además no viene sola, viene con nutrientes, y nutrientes que son fitonutrientes. Los fitonutrientes son como medicina natural que conseguimos en las plantas. Totalmente. Entonces, eso es lo natural. Pero entonces nosotros extraemos todo eso y solo dejamos el azúcar. Llega a nuestro torrente sanguíneo sin ningún tipo de nutrientes, sin ningún tipo de fibra, de manera rápida, y se activan áreas en nuestro cerebro que liberan dopamina, que es esa misma hormona que se libera en los adictos. Esa hormona que te genera placer inmediato, pero que a las horas te genera culpa o te genera un down. Y toda la inflamación que trae, dolores aquí y allá, el tema del azúcar. Adicionalmente, una vez que ocurre esto en el torrente sanguíneo, tu cuerpo empieza a decir, ¿qué pasó? Y tu sistema inmune dice, es un ataque.
¿Por qué? Porque es que no está acostumbrado a esto. Entonces tu sistema inmune empieza a activarse y empieza a ponerse en modo de ataque. ¿Okay? En modo de defensa. En modo de defensa, a buscar sanar una herida que no está. Exactamente. Wow, qué importante es. Yo creo que el azúcar daría para un programa completo y creo que lo voy a poner en la pauta porque, bueno, hay personas por allí que me están viendo desde los controles que necesitan saber un poco más del azúcar. Vamos a una nueva pausa de música. El próximo segmento es el último de esta edición de Autana Natura Radio. Les recuerdo que me acompaña Mónica Peña, médico venezolana. Vamos a escuchar a Cani García y el tema de PM. Ya volvemos. Mente, cuerpo y espíritu sano son la prioridad. Seguimos con más de Autana Natura Radio con Dubrasca Castillo. Y continuamos con más de Autana Natura Radio a través de la señal de Auténtica Online. Me acompaña hoy hablando de las condiciones autoinmunes y cómo manejarnos a través de ellas, cómo hacer para reconocer si estamos en riesgo. El programa de hoy realmente no ha tenido desperdicio. Yo creo que ha sido muy valiosa toda la información que Mónica nos ha dejado. Mónica, eres médico venezolana de la Universidad de Carabobo. Así es, orgullosa egresada de la Universidad de Carabobo. Perfecto. Mónica es especialista en nutrición y suplementación. Mónica, no hemos hablado, ya hablamos del trigo, hablamos un poquito del azúcar. Nos falta recorrer un poco el tema de los lácteos, que también la gente entra, o sea, la gente, y hablo de todo el mundo, todos nos incluimos en esto. No pueden creer que no se pueda, se pueden los lácteos, no se puede, se deben, no se deben. Se habla de individualizar los tratamientos. ¿Cómo se comporta el tema del lácteo cuando tenemos condiciones autoinmunes? Bien. Tengamos condiciones autoinmunes o no, vamos a ir otra vez a nuestros orígenes. Siempre digo, o sea, vamos a irnos hacia usar un poco esa lógica, esa intuición y nuestros orígenes, porque nosotros no nos cuestionamos nada. Vamos por la vida como siguiendo lo que nos van diciendo sin cuestionarlo. Y ahí es cuando llegan los problemas. No solamente en la alimentación, sino con el resto de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué son los lácteos? ¿Qué es la leche? Es la leche creada por una vaca, ¿verdad? ¿Pero por qué? Sí. Porque es para alimentar a su bebé. Para alimentar a un becerro. Empezando por el hecho de que ese becerro nace pesando como unos 20 kilos y ella tiene que alimentarlo para que llegue a pesar unos 100. Esa es su meta. Vamos a empezar por ese pequeño su meta biológica, exacto. Exactamente. Sí. Vamos a empezar por ese pequeño aspecto. Te puedes imaginar la cantidad de grasa que necesita tener este lácteo y te puedes imaginar la cantidad de, bueno, sí, proteínas, pero no por el hecho de que digamos que tiene proteínas es bueno. Ahí hay que romper un gran mito. Ok. Y está hecho para el becerrito que tiene 4 estómagos. 4. Wow. Ok, porque las vaquitas tienen 4 estómagos, ¿sí? Es cierto, sí. Los humanos tomamos leche de nuestra madre mientras estamos en periodo de lactancia, porque somos mamíferos también. Sí. Nosotros somos el único mamífero que va y toma leche y productos derivados de otro mamífero. Está totalmente en contra de nuestro diseño biológico. ¿Ok? Tal cual. Ya empezando por ahí. Ok, bueno, vamos a ponernos que nos pusimos un poco creativos y que nos gustan. Realmente los lácteos son, bueno, por lo menos en la parte del queso, genera mucha adicción, es que es muy rico. ¿Y sabes por qué? Porque cuando lo estamos digiriendo se libera una sustancia que se llama lacteomorfina. Entonces es una sustancia similar a la morfina que nos genera adicción. Somos unos grandes adictos, Mónica. Sí, por eso es que nos encanta tanto el queso. Y con esto no te estoy diciendo que más nunca vayas a comer queso, pero te empieces a cuestionar por qué lo estás comiendo todos los días y si de verdad lo necesitas todos los días. Y en el caso de que tengas una enfermedad autoinmune, definitivamente te quieres alejar del queso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es otro de los factores que influencian? Resulta que los lácteos son ricos en 2 cosas que no son
geniales para nuestro cuerpo, sino que más bien afectan nuestro sistema inmune. Lo primero no es la lactosa, sino la caseína. La caseína es una proteína incluida en los lácteos que es altamente proinflamatoria. La caseína llega a esa barrera intestinal y la rompe totalmente. Te hace más propenso a padecer alergias, te hace más propenso a padecer condiciones autoinmunes, altera tu metabolismo y te hace más propenso a tener obesidad. Y en el caso de los lácteos, porque siempre nos preguntaban, pero entonces si es deslactosado es bueno. No, porque sigue teniendo... Correcto, eso lo preguntan, es verdad. Sigue teniendo caseína. No Sigue tiene la lactosa, pero tiene la caseína, y el hecho de que haya sido deslactosado quiere decir que ha pasado por más procesos industriales, y nosotros no queremos eso, nosotros queremos lo más natural posible. Tenemos también el otro aspecto, que es esas personas que tomaban leche de vaca natural, esas vaquitas que habían sido alimentadas con pasto, vaquitas que habían sido felices hace muchos años y no tuvieron enfermedad. Sí, pero ¿cuánta cantidad de leche consumían al día? ¿Cuánta cantidad de lácteos consumían al día? ¿Cómo habían sido criados esos animales? Y luego, ¿cuál era el efecto en ese cuerpo? Porque tal vez sí, mi abuelita tenía una vaca y ella tomaba leche todos los días, pero tu abuelita alimentaba esa vaquita con pasto, y estoy segura que esa vaquita no estaba expuesta a grandes cantidades de hormonas y grandes cantidades de antibióticos que terminaban quedando en su leche. Porque quizás la abuelita tenía un estilo de vida más relajado, tenía un tema... Caminaba muchísimo, probablemente. ¿Ok? O sea, había otros factores que disminuían esas cargas. ¿Ok? Hoy en día todo nuestro estilo de vida está enfocado en sobrecargar nuestro sistema inmune, en sobrecargar nuestro metabolismo, en sobrecargar incluso nuestro sistema nervioso. Entonces, entender un poco el otro componente bastante preocupante de los lácteos es la IGF-1. Es que estimula la producción de IGF-1, y esa IGF-1 es una hormona similar a la insulina, que lo que hace es promover el crecimiento celular, lo que, bueno, puede ser bueno mientras estás creciendo, pero cuando estás adulto puede llevar a cáncer. Esa sobreproducción de IGF-1 es lo que se enlaza con el cáncer. Así que es súper importante. También se relaciona con las alergias para las personas asmáticas, personas que tienen problemas de sinusitis y rinitis. No recomiendo para nada el consumo de lácteos. Yo misma soy una persona que sufrí de rinitis crónica. Me habían diagnosticado de rinitis crónica, y crónico quiere decir que vas a estar toda tu vida con esto. Y aquí estoy, más de 5 años después, sin tener ningún problema de alergias. Yo no me he tomado en más de 5 años un antialérgico. Es que es así, es que esos son los testimonios. Cuando uno lo vive en el propio cuerpo es que uno se da cuenta. Yo tuve un eczema en la piel como por 2 años y se me quitó, fue cuando dejé los lácteos. Fue impresionante. Yo dije, esto tiene que ser de esta manera. Mónica, se nos acabó el tiempo. Yo quiero que antes de despedir el programa de hoy, nos digas de forma muy resumida cuál sería el tipo de alimentación recomendada en este caso para las condiciones autoinmunes, entendiendo que hay que individualizar todos los procesos y que no todos los cuerpos son iguales, aunque tengamos las mismas condiciones, y además que nos dejes tus coordenadas para que quien desee te pueda contactar. Y bueno, quién sabe, a lo mejor entran a tus detox. Tienes unos detox bien chéveres, ¿no? Nos dijiste para dejar el café. Sí, tenemos detox, tenemos programas de nutrición en Reverdece tu Vida, porque mira, mi recomendación en general, no solamente a las personas que estén padeciendo una enfermedad autoinmune, ya tu cuerpo se sobrecargó, y como tienes esa enfermedad autoinmune, tienes que hacerlo con mayor urgencia que las otras personas que todavía no están ahí. Y digo todavía porque si tu estilo de vida no está alineado con tus orígenes, en algún momento algo va a aparecer. Es cuestión de tiempo, sí. Exactamente. Entonces, una alimentación alineada con nuestro origen. ¿Y qué quiere decir esto? Primero, conocer tu cuerpo. En Reverdece tu Vida nos enfocamos en educarnos. Damos clases en todos nuestros programas para entender cómo funciona nuestro cuerpo y el efecto de cada uno de los alimentos.
y de las sustancias o productos en nuestro organismo. Así que sí, o sea, alimentos que provengan directamente de la naturaleza, que tengas mayor porcentaje de colores en tu plato y menos cosas provenientes de una industria o menos animales muertos. Suena feo, pero así es. Bueno, cadáveres. Porque eso al final es lo que son. Entonces, lo que son. Incluir más vida en tu plato, incluir más colores. Mientras más colores y más verde tienes, más anaranjado, rojo, naranja, esos son nutrientes contenidos naturalmente en las plantas. Estos son los fitonutrientes que actúan como medicina para nuestro organismo, como antiinflamatorios naturales, y en las condiciones autoinmunes hay mucha inflamación. Si no sabes y no entiendes bien qué es la inflamación, te dejamos una clase grabada donde te la explicamos al pelo en reverdecetuvida.com, la puedes conseguir. Y puedes seguirme por mis redes, @doctoraorgánica, @reverdecetuvida, donde trabajo con Carla en crear programas de nutrición y de educación para entender cómo funciona nuestro cuerpo. Damos asesorías personalizadas para que este programa se adapte a ti también. No es como que una dieta para todo el mundo, no, nada de eso. Porque es muy importante aquí entender que cada tipo de cuerpo es diferente, que cada persona es diferente, que hay diferentes tipos de personalidad y también hay diferentes tipos de cuerpo, ¿ok? Así, las personas que somos más tipo A, personalidad tipo A, de vamos por eso, tenemos más tendencia a tener ansiedad o más tendencia a querernos estar moviendo todo el tiempo. Tenemos un cierto tipo de sistema inmune y tenemos cierto tipo de abordajes que se deben hacer y ciertos alimentos que debemos evitar, como el café, y ciertos alimentos que debemos incluir más, como el cacao, que es rico en magnesio, ¿okay? Que nos ayudan a calmar el nervioso central. Bueno, Miquele, ya sabes, Miquele, nuestro director y hoy operador, Miquele, hay que ir haciendo la transición del café al cacao para que vayamos desintoxicándonos. Mónica, súper agradecida, ya saben, participen, vayan a esa masterclass que tiene Mónica en su cuenta de Instagram, @doctoraorgánica, para que entiendan un poco lo que es el proceso de la inflamación del cuerpo. Agradecidos, Mónica, de que nos hayas dado tu tiempo para la edición de hoy de Autana Natura Radio. Ya saben que la pueden contactar. De esta forma, entonces, ya concluimos el episodio de hoy, agradeciendo a la doctora Mónica Peña, médico venezolana de la Universidad de Carabobo, con diplomado en nutrición y suplementación, que fue quien nos acompañó hoy a hablar de las condiciones autoinmunes y cómo abordarlas. Nos despedimos de ustedes desde la dirección, Miquele Gato, quien está en España, y Carlos Alfonso, quien está en Venezuela. En los controles, nuestro director Miquel Gato, como siempre, quien nos acompaña, y en la producción y locución, quien les habló, como siempre, todos los lunes a las 3 de la tarde en Venezuela y a las 21 horas en España, Dubrasca Castillo, y yo me conecto con ustedes desde Venezuela. Recuerda que nos escuchas a través de Auténtica Online. Gracias por habernos acompañado. Bye bye, se les quiere.